Continuamos en Visión Integral. Y bueno, Bueno, Juan, hay que hablar del discurso del presidente, lógico. de la locución, digamos, porque fue Sí, un discurso muy breve. muy breve. Yo me quedé esperando. Cuando yo vi que el presidente estaba prácticamente terminando, tú te das cuenta, faltando unos 30 segundos, que ya prácticamente va a terminar. Yo me preparé para media hora. Yo esperaba un poco O sea, más. yo me preparé. 15, Fíjate que el presidente 20 minutos. nunca tiene, las comparecencias de él en los medios de comunicación siempre ha sido bastante corta, ¿no? Pero yo me quedé esperando. Yo pensaba que el presidente iba a entrar en más detalle. Él quería dejar una posición, solamente fijar una posición clara. Yo esperaba por lo menos... La reforma no va, era el mensaje. La reforma no va. Yo creo que el país tuvo un respiro, porque lo que se estaba viviendo durante toda la semana anterior, con el tema, las últimas 2 semanas, con el tema de la posible reforma, el documento que circuló, que si era o no, las posiciones encontradas que habían, tú no sabías en qué pie estábamos parados, como se dice popularmente, o sea, qué era lo que iba a ocurrir. Y entonces había toda una desesperación de la gente. O sea, me va a afectar a mí, no me va a afectar, cuál es la reforma que viene. Eso genera, el país estaba cargado, ¿no? Había un estrés. Se sentía el peso del estrés, como tú dices, colectivo, de la gente esperando cuál va a ser la decisión del gobierno. Y aun cuando el presidente iba a hablar, es decir, bueno, no será lo que se había filtrado, será otra cosa. Pero cual que se fuera la reforma, a menos que no fuera una reforma para reducir impuestos, no, dice, bueno, se parece un impuesto a la mayoría y penalizar a los más poderosos, dice, bueno, muy bien, pero no había esa posibilidad. Pero fíjate cómo muchos funcionarios del gobierno, que nosotros lo dimos la semana pasada aquí, sí, había posiciones encontradas. Y aún después de la reforma, salen esas posiciones encontradas. Sí, todavía. Miguel Seara habla de que el país va a tener que pagar las consecuencias. Exacto, inclusive, que eso tiene un costo político, que no se podrán hacer las cosas que el gobierno pensaba. O sea, estamos hablando del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y habían otros funcionarios que también tenían visiones diferentes. Ahora el presidente tenía que tranquilizar al país con lo que hizo. Pienso que fue lo más sensato y ha sido valorado en todos los sectores sociales, empezando con los empresarios, la parte política, la sociedad, porque no era el momento, se había dicho, no es el momento oportuno. Y qué buen discurso, seguir apostando, ¿verdad?, al crecimiento, a la estabilidad, como viene la economía creciendo, que son pocas las economías que pueden mostrar los signos, los porcentajes de crecimiento, los signos positivos en cuanto al crecimiento, esos porcentajes que nosotros venimos mostrando, o sea, de recuperación. Hay que ver el turismo, hay que ver la zona franca, internamente lo estamos recuperando, o sea, vamos bien. Quizás no era lo prudente hacer la reforma en medio de una situación como esta. Y el presidente finalmente dice, bueno, quizás no era lo que él quería, pero él pone el oído en el corazón del pueblo. Él supo cuál era el sentir y las consecuencias políticas, como lo dijo el expresidente Leonel Fernández, que podía tener una reforma en este momento. O sea, lo de la estabilidad sociopolítica, porque había una posición ya marcada de todos los partidos mayoritarios y la sociedad en general estaba totalmente en contra. Ya comenzaron a agregarse ciertos sectores empresariales, como la Asociación de Industriales de Herrera, la ARD, el CONEP, y ya el presidente, diría yo, que se vio un poco acorralado en esa decisión y tomó la decisión más certera. Pero yo esperaba en ese discurso, y hubiese sido un valor agregado, la parte de cómo trabajar
el aumento de recaudaciones, que lo venimos tratando aquí en este espacio, que era el tema de la evasión, podría haberse anunciado y hubiese sido sumamente interesante una campaña desde la punta del presidente de cómo incentivar a esos sectores que no están tributando y llevarlo a tributar de una manera paulatina. Hubiese sido muy interesante esa parte, la parte de cómo se va a manejar inclusive el costo del gasto de capital, para incentivar y reactivar la parte económica y la creación de empleo, porque hay un tema que siempre se ha discutido al más alto nivel, y es que crecimiento PIB no significa generación de empleos. Eso se ha visto. ¿Y qué ha sido el discurso principal del presidente? La recuperación del empleo. O sea, cada vez que él habla, exacto, él habla de recuperación. Hay cierta satisfacción y yo creo que todos debemos estar conscientes en que hay una recuperación de la economía. Sin embargo, el gobierno se ve en una situación bastante difícil por la falta de recursos, con los desafíos que tiene con el presupuesto presentado. Por eso, a mí me hubiese gustado hacia el 2020, hacia el 2022, y sin una reforma no hay posibilidades de incrementar. Claro, tú estás diciendo, bueno, y lo tratamos acá, vamos a ver qué tan eficiente, porque se está enfocando en función de, o sea, para mantener la situación, en términos de mantener los recursos que se necesitan para el presupuesto del 2020, descansando en la eficiencia del gasto. Básicamente, el presidente mencionó todas las medidas que ha venido tomando y dijo que con una lupa estará vigilando cada peso, ¿no? Para que se invierta de manera adecuada. Pero yo creo que no basta con eso. No basta con eso. Yo creo que ahí habría una oportunidad en términos de la eficiencia, pero la parte recaudatoria. La parte de la recaudación, la evasión que hay, como tú bien estás planteando. Y que de hecho hubiese sido interesante la parte de la evasión, no solamente en el tributo de las empresas constituidas y las que se deben la parte también de la evaluación arancelaria para incentivar la inversión y la atracción de no solamente de empresas multinacionales, sino que el mercado de empresas locales crezca con esa parte de paliar el alza que viene internacionalmente de los commodities, de los fletes, que se traduce en un aumento del costo de producción a las industrias locales, a los comercios que quieren desarrollar y nacer como MIPYMES, y no es un secreto, aquí importamos. Pero hay una serie de medidas de eficientización que se puede tomar para eficientizar las recaudaciones. Hay mucha tela que se pueden ir tomando sin la necesidad de una reforma. Yo estoy totalmente de acuerdo con que no tiene que ir al Congreso, que simplemente por la vía administrativa, no poner impuestos. Estamos hablando de ser más eficientes en las recaudaciones. Eso es así. Y eso se puede lograr muchísimos recursos. Pero también tú tienes ahí en algún momento vamos a ver el caso de los senadores que yo creo que fijaron una posición en bloque. Yo pienso en bloque 29 senadores y terminaron creo que 25 aprobando la iniciativa legislativa para el tema de eliminar las leyes de incentivo. Yo no voy de acuerdo. Entonces tú no sabes si fue una reacción en función del ataque de la embestida que fueron objeto en esa misma semana, y que se ha atacado mucho el tema de que por ahí hay que empezar con los legisladores por el tema de las exoneraciones, pero también hay planteamientos por ahí que pueden ser interesantes. O sea, yo no digo que el gobierno asuma ese proyecto de ley que ya fue aprobado en primera lectura, ¿verdad? Se fue aprobado y mandado a comisión. Mandado a comisión. Entonces, bueno, aprobado para mandarlo a comisión. Pero ahí hay cosas interesantes que se pudieran empezar a trabajar. Porque el presidente habló de varios sectores que ya no necesitan los incentivos que inicialmente, las exenciones que inicialmente se le dieron cuando empezaron.
Y eso es lo interesante y me hubiese también gustado que el discurso del presidente utilizara el escenario del discurso para esa parte, porque siempre se ha venido hablando que esas exenciones se deben de justificar y medir, como nosotros venimos haciendo. Y que son datos, que son cifras que prácticamente, si se eliminarían todas, que son más de 30 leyes de incentivo, que muchas uno no está de acuerdo porque no es posible, porque eso tiene que ser producto de un análisis técnico, bien ponderado, bien técnico, para ver el impacto que puede crear y todo esto. Pero se puede hacer una revisión. Y quizás no sean los 200.000 millones que se habla, que siempre se hablan de cifras. Creo que el Senado llegó a hablar de más de 180.000 millones. Quizás no sean eso, pero podemos buscar 50. Yo apoyo total al gobierno con la revisión de esas exenciones. Y no solo eso, la parte interesante... Y llegó a acuerdo con el Congreso. Porque fíjate cómo el gobierno iba por un lado y el gobierno iba por otro. Eran dos agendas paralelas. No necesitamos reforma y es una confrontación con el gobierno. Sí, y estaban todos los partidos políticos unificados, con algunas incluyendo el partido del oficialismo. Pero lo que digo, todos, porque las exenciones fueron muy pocas. La aprobaron la mayoría, estaban ahí todos, ahí coincidieron. Entonces, no va la reforma, con esto podemos resolver y no va la reforma. Con esta ley podemos resolver el tema del déficit. Eso fue lo que se le planteó al gobierno. Pero en un momento hay un espacio para sentarse de nuevo y debatir esa parte. Y por ahí puede el gobierno obtener algunos recursos y ver con la eficiencia, con la reducción de algunos gastos, con la buena administración, con la austeridad que el presidente plantea, economizar algunos recursos. Pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. Y mire, hubieron decisiones esta semana importantes con relación al tema yo diría, de la eficiencia en la gestión de la administración pública. Se desvinculó el administrador de Punta Catalina, que lo cuestionamos aquí con relación que es un tema que tenemos que verlo con el mismo incremento de la energía eléctrica que va a empezar ahora. El presidente trazó una línea para cerrar esa parte, ahí yo creo que uno de los temores del gobierno es la clasificación riesgo país, que nosotros nos bajen la calificación riesgo país, la empresa calificadora de riesgo, porque si entramos en una situación bastante complicada, porque nos hemos endeudado de una forma que increíble, ¿no? La cantidad de dinero prestado que se ha cogido prestado durante este año y tanto de gobierno ha sido mucho. Entonces, el gobierno tiene que mostrar también la eficiencia en la ejecución del gasto, en la ejecución de esos recursos, en la inversión de esos recursos, porque se tomaron prestados para invertirlos. Pero con esa situación que tenemos, con un 14% aproximadamente de presión tributaria, estamos por debajo de América Latina, el promedio de más, creo que 22, 23 en América Latina, y estamos en los niveles más bajos, solamente con cerca de Guatemala, Haití y 2 o 3 países más. O sea, estamos en una situación difícil. Entiendo lo que dicen, no podemos seguir con esa situación. Ahora, ¿cuál será el momento oportuno de la reforma? Vamos a esperar el año que viene, vamos a esperar que te concluya. ¿Cómo va el próximo año con la recuperación? Entonces podríamos estar hablando de una reforma ya para aplicar en el 2024. Y que todos los sectores puedan coincidir y lograr ese consenso, ese pacto fiscal. Y que comience con tiempo la discusión. Con tiempo la discusión para que todos los sectores puedan aportar, integrarse y que verdaderamente sea una reforma. Y evidentemente va a haber un tiempo consensuada, tendrá que hacerse. Exacto. Es necesaria. Pero hasta tanto el gobierno... va a haber posiciones que el gobierno no va a poder ceder, porque cada sector, y lo vimos en esta coyuntura, está defendiendo sus intereses. Entonces, el gobierno habrá algunas situaciones que el gobierno tendrá que imponer, que no va a poder ceder. Porque ya lo vimos en este ejercicio. Ya se vio. Y usted ahí entonces hablaba del tema de la energía eléctrica, de la desvinculación del señor Serafín Canario de Punta Catalina. Cosa que se veía venir. Claro.
O sea, y yo leí las redes cuando se habló del contrato del carbón, pero mire, hay un principio básico, incluso Peter Drucker, que es uno de los padres de la administración, lo habla. Usted tiene que evaluar todas las aristas cuando usted asume una posición de dirección. Y una de las cosas a evaluar básicas es tus proveedores. Tú no puedes decir que porque un contrato que tú encontraste de la anterior gestión, bien o mal hecho, te va a afectar en millones de dólares de pérdidas, porque eso genera pérdida en una planta inoperante, millones de dólares de pérdidas. Y poner una excusa. Por eso hay un contrato por ahí que la planta es apagada, hay que seguir pagando. Y usted poner una excusa que fue porque usted encontró un contrato malo del anterior. Óigame, si usted no se dio cuenta al momento de llegar que había un contrato que le iba a afectar sus operaciones, usted debió aprovechar inclusive el mismo estado de emuergencia y meter una licitación de emergencia para no parar la planta. Eso no fue excusa. Eso es inconcebible. La muestra de la ineficiencia, ¿verdad? La falta de gerencia en una empresa como esa. Todo esto viene, tú no sabes en qué va a terminar Punta Catalina, se habló, recuérdate, lo del fideicomiso, Punta Catalina, y la designación de Celso Marrancini, que todavía eso como que no se ha concretizado, yo no sé si es que a partir de ahora, pero lo que se dice es que Punta Catalina va en la línea de la privatización. Yo no tengo ese escenario bien claro, vamos a esperar. Pero se creó el fideicomiso para esos fines y vamos a ver cómo será esto. Así que vamos a hacer la pausa y en breve retornamos. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.